Buenos días, vamos a hacer el ejercicio 8 del tema 3. En este ejercicio nos dan una traslación y una reflexión del plano y nos preguntan en primer lugar qué tipo de isometría es su composición. Vamos a demostrar si primero que es una reflexión o una reflexión con deslizamiento y luego ya estudiar en qué casos. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla porque es bastante poco exigente. Solamente nos piden decir que es una de las dos. Entonces vamos a acudir a la herramienta más general que tenemos para clasificar isometrías, que es la paridad. Si recordáis la tabla que viene en el libro, que recoge todos los casos posibles, vamos a ver que precisamente la reflexión y la reflexión con deslizamiento son las dos únicas isometrías impares. Y es que esta isometría tau sigma es una isometría impar. Y eso lo demostramos así. Tau es par porque es la composición de dos reflexiones, luego es par. Por tanto, tau, como está con sigma, será la composición de tres reflexiones, luego es impar. Y como es impar, eso solamente nos deja la posibilidad de que sea o una reflexión o una reflexión con deslizamiento. Y ya está, como no nos piden más, pues hasta aquí, con esto nos vale. Ahora, en el apartado B, sí que tengo que estudiar en qué casos. Y esto vamos a empezar viéndolo un poco intuitivamente con un pequeño dibujo. Entonces, a ver, vamos a dibujar la recta de la reflexión sigma, que es la recta R. Bien, luego respecto a esta recta, la traslación tendrá una dirección cualquiera. Si este es un punto P, pues la imagen tau de P estará aquí, en una dirección cualquiera. Entonces, vamos a estudiar en qué caso particular nos da la reflexión. Mirad, aquí hay que tener la intuición de que si la traslación tau tiene parte de su dirección, digamos, en una componente paralela a la recta R, esa componente nos da un deslizamiento, con lo cual ya la isometría de la composición va a ser una reflexión con deslizamiento. Mientras que en el caso particular de que la traslación tenga esta dirección ortogonal a la recta R, aquí no hay una componente transversal, por así decir, entonces no va a haber deslizamiento. Esto lo podemos ver incluso buscando cuál sería el eje de la reflexión. Es decir, si tau sigma nos da una reflexión, va a tener que existir una recta de puntos fijos que sea el eje de esa reflexión, ¿no? Pues mirad, un poco abajo la podemos encontrar. Si la traslación tau tiene este vector asociado, una recta que estuviera más o menos por aquí, voy a llamar R', por ejemplo, pues cualquier punto de esta recta R', si yo aplico la composición sigma y luego tau, me pasaría lo siguiente con él. Por sigma, este punto de aquí se vendría aquí abajo. Y si ahora le aplico la traslación tau, pues con este vector volvería a subir y volvería al mismo sitio. Y esto les pasa a todos los puntos de la recta R'. Luego, este sería el eje de la nueva reflexión. Así que veis que efectivamente esta composición con esta traslación de esta manera sí que nos da una reflexión. Bien, borro ya esto para que no nos líe para después, pero esta es la idea. Ahora hay que demostrarlo formalmente. Entonces, vuelvo a dibujar ahora la recta R y ya estudiamos el caso general. Bien, el caso general es el de una traslación en cualquier dirección. Entonces, para distinguir ese caso particular en el que no hay componente en la dirección de la recta R, pues podemos descomponer la traslación en dos traslaciones. Y eso lo podemos hacer, vamos a descomponerlo así, como una composición de dos traslaciones. Lo podemos hacer seguro porque sabemos que las traslaciones forman un subgrupo de las isometrías del plano, es decir, que la composición de las traslaciones siempre nos da una traslación. Y ahora, para definir cómo son esas traslaciones tau sub 2 y tau sub 1, pues
para hacerlo con las herramientas que tenemos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Podemos trazar una recta paralela a la recta R que pase por el punto tau de P. Y esta recta llamarla T, por ejemplo. Esto tenemos un axioma que nos permite hacerlo, además, el axioma 7 de las paralelas. Tomamos además una recta ortogonal a R y que pasa por P, que también tenemos un teorema que nos permite hacerlo. Esta recta la podemos llamar S. Y estas dos rectas se cortan en un punto, puesto que evidentemente no son paralelas. Pues ese punto de aquí lo podemos llamar P'. Bien, hasta aquí todo herramientas que manejamos. Pues bien, todo esto habría que escribirlo, no me lo suelto, un poco más rápido. Pues bien, tau sub 1 será la traslación que transforma P en P'. Eso está claro. Voy a poner aquí tau sub 1. Y tau sub 2 será la traslación que transforma P' en tau de P. De esta manera veis que si las componemos pasamos de P a tau de P y cada una de ellas hace su papel en su dirección. Bueno, pues ahora que ya tenemos tau descompuesta de esta forma, vamos a tratar de simplificar la expresión de sigma tau, que nos va a quedar así. Tau sub 2, tau sub 1 y sigma. Y para simplificar esto, aquí ya aplicamos la estrategia habitual de descomponer las traslaciones en reflexiones, como hemos hecho ya en otros ejercicios. Entonces, pensad que lo que queremos simplificar aquí es la reflexión. La reflexión esta sigma que es una reflexión de eje R. Pues vamos a descomponer la traslación 1, que es la que está al lado, en dos reflexiones, de las cuales una va a ser la reflexión de eje R para que se simplifique con la otra. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos hacer porque la traslación 1, tau sub 1, tiene una dirección ortogonal a R. Entonces, se puede descomponer tomando una recta ortogonal a la dirección de traslación, la que queramos, pues vamos a elegir la recta R y luego sabemos que elegir esa recta habrá otra que cumpla con la descomposición, ¿vale? O sea que esto lo podemos descomponer así, como una composición de dos reflexiones cuyos ejes son ambos ortogonales a la dirección de la traslación, lo cual se cumple porque la recta R es ortogonal a la traslación. Podemos elegir uno de los ejes, elegimos la recta R, y el otro sabemos que existe. Lo llamo R', R' no sé cuál es, pero no me importa, sé que existe y con esto me vale. Entonces ahora nos queda que tau sigma es tau 2 sigma R', sigma R, sigma R. Con lo cual, la composición de sigma R consigo misma es la identidad, así que esto se simplifica y me queda que tau sigma es tau sub 2 compuesta con sigma sub R'. En este caso, tau sub 2 es paralela a la dirección de R', porque R' era paralela a R. Entonces estamos justo en el caso de la definición de reflexión con deslizamiento, que es precisamente la composición de una traslación y una reflexión donde el eje es paralelo a la traslación. Así es tal como lo definimos. Luego esto será siempre una reflexión con deslizamiento siempre y cuando la traslación sea realmente una traslación. Si ocurriera que la traslación fuera la identidad, que podría ser, tendríamos el caso particular donde la traslación tau es ortogonal a R y tenemos una reflexión, ¿vale? O sea que si esto es la identidad, estamos en el caso en el que tau se reduce a tau sub 1, o sea, ortogonal a R, y entonces tenemos una reflexión porque nos quedaría nada más que sigma sub R, con lo cual eso es una reflexión. Y el resto de casos es cuando esto no es la identidad, T sub 2 no es la identidad, de manera que estamos en el caso de reflexión con deslizamiento por definición. Y ya para acabar, apartado C,
aquí nos pedían determinar cuándo tau sigma es igual a sigma tau, o sea, cuándo conmutan sigma y tau. De nuevo, si no sabemos por dónde tirar, pues un pequeño dibujo nos puede aclarar un poco las ideas. Esta es la recta R, pues si cogiéramos un punto P y aplicáramos la traslación tau en una dirección cualquiera, y luego la reflexión de eje R, tendríamos este punto imagen. Sin embargo, si lo hacemos en el orden contrario, primero hacemos la reflexión del punto P, nos venimos hasta aquí arriba, y luego aquí arriba hay que aplicar la traslación, con lo cual quedaríamos aquí. De manera que, evidentemente, los puntos imagen son distintos, en este caso la traslación y la reflexión no conmutan. Si la traslación es precisamente paralela a la recta R, entonces aquí sí que funciona la conmutación, porque me da lo mismo hacer P tau de P y luego sigma de tau de P que hacer primero sigma de P y luego aplicar la traslación y llegar a tau de sigma de P. Esto se ve que sí funciona. Y este va a ser el único caso en el que se pueda conmutar. Todos los demás casos genéricos no, y si alguien quisiera probar el caso perpendicular, porque es el que nos ha salido antes, aquí tampoco funciona. O sea, si hago primero la traslación y luego la reflexión, no tiene nada que ver con hacer primero la reflexión, irme aquí arriba y luego con la traslación tener todavía que subir más, ¿vale? O sea que en este caso, el caso de traslación ortogonal es como el caso general. Aquí el caso que era interesante es el caso de traslación paralela, que es justamente el caso que corresponde a la definición de reflexión con deslizamiento. Este es el caso en el que se puede conmutar. Vamos a escribirlo un poco más formal ahora todo esto. Si tuviéramos, bueno, pues seguir con la nomenclatura de antes. Para la traslación, lo puedo dibujar aquí mismo. Llamamos tau sub 2 a esta componente y tau sub 1 a esta. Entonces, si tau sub 1 es la identidad, que sería la forma de decir que tau se reduce a tau sub 2, es decir, a una traslación paralela a la recta R. Si tau sub 1 es la identidad, entonces tenemos que, por razonar un poco sobre esto y no tomarlo directamente como un dato, que podríamos, porque es la definición de la reflexión de deslizamiento, pero fijaos que la imagen del segmento P sigma P, ¿vale? Que sería el segmento del punto P con su imagen por la reflexión, es el segmento tau de P, que es la imagen del punto P, y tau de sigma P, que es la imagen del otro extremo del segmento. Pero es que resulta que como el segmento P, sigma P, es ortogonal a la recta R y está cortado por la recta R en su punto medio, y además la traslación es paralela a la recta R, este nuevo segmento que obtengo aquí también va a seguir siendo ortogonal a la recta R, y además el punto medio de este segmento va a estar también sobre la recta R, con lo cual este segmento es otro segmento ortogonal también atravesado por la recta R en su punto medio. Es decir, que es la mediatriz del segmento de tau con su imagen por la reflexión, ¿vale? O sea que al final este segmento y este otro segmento son el mismo. Me da lo mismo coger y hacerlo así que hacer desde el punto tau solo reflexión. Y si estos dos segmentos son iguales, pues como el extremo tau p es el mismo en los dos casos, de aquí deducimos que tau sigma p es igual a sigma tau p. Y esto es una forma de razonar esto que en el fondo ya sabíamos. Bueno, y luego en el caso general, como lo que queremos demostrar
es que la propiedad no se cumple, pues nos basta con encontrar un contraejemplo. Entonces, en el caso de que tau sub 1 no sea la identidad, o sea que no podamos tomar una traslación paralela a la recta R, tomamos un contraejemplo con un caso. ¿Qué elemento del plano podemos transformar para ver que no da lo mismo? Pues el elemento del plano más notable que tenemos, la recta R. Así que aplicamos la composición tau sigma a la recta R. Mirad que la sigma de la recta R, como R es el eje de la reflexión, R es fija, con lo cual R se queda igual. Así que esto es igual a tau de R, que con la descomposición que estábamos manejando sería tau sub 2, tau sub 1 de R. Y como la recta R es ortogonal, perdón, la recta R es paralela a tau, pero la traslación tau sub 1 es ortogonal a tau, con lo cual la traslación tau sub 2 no va a modificar a tau sub 1 de R, con lo cual tau sub 1 de R es fijo por la traslación tau sub 2. Y en el caso inverso, donde componemos sigma con tau, pues de nuevo descompongo la tau en sus componentes. De nuevo, tau sub 1 es fija por... Perdón, tau sub 1 de R es fija por tau sub 2, porque la recta R es paralela a la dirección de tau sub 2. Como tau sub 1 es una traslación, va a mantener la imagen de R paralela a R, con lo cual la traslación 2 de la recta tau sub 1 de R se va a quedar invariante. ¿Sí? Luego, esto es igual a sigma de tau sub 1 de R, y estas dos cosas no son iguales. O sea, que no se puede conmutar en este caso. Salvo si tau sub 1 fuera la identidad, en cuyo caso tendríamos R igual a sigma de R, que eso sí se cumple. Pero si no, tau sub 1 de R no es igual a sigma de tau sub 1 de R. Y ya está.